Está César Litvin con nosotros, ustedes ya lo conocen, seguramente contador, tributarista, además padre de Coqui Litvin, ¿no? Ah, sí. Mirá, sí. viste Orgullo. cómo lo conozco a Jorge, alguien que sigue muchos temas de ciberseguridad. Sí, así que es un capo en eso. Lo conocemos a Jorge. Bueno, César, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, lindo viernes. Lindo para viernes. Disfrutar, para debatir lindos temas también, que sean productivos, que a la gente le interese. Y a la gente, viste, el tema impositivo, no sé si es un tema que hace 3 años pegaba. ¿No? ¿Me equivoco? O sea, No, a la gente, digo, ¿eh? No, siempre pegó, lo que pasa es que ahora hay más efervescencia, porque estamos en un proceso donde la nación quiere bajar impuestos y provincias y municipios siguen aumentando, y entonces afecta el bolsillo de mucha gente, y además de afectar el bolsillo, cada vez que eso pasa también afecta las emociones. Total. Y sí, pero, totalmente. Pero siguiendo con esa línea, es cierto que hay algo que empezó a pasar en los últimos tiempos, que es, no sé, con intentos quizás tibios, pero que tiene algún impacto, que es esto de, no sé, que quede más discriminado en algún ticket, cuáles son impuestos provinciales, cuáles son Eso impuestos sería nacionales. muy importante. Y ¿No está pasando todavía? No, todavía, quiero decir, una ley nacional obliga a discriminar los impuestos nacionales para que el que consume vea cuánto se lleva la nación de cada producto que está pagando. Como hay federalismo fiscal, no puede obligar a provincias y municipios, pero los invita a que hagan lo mismo. Ok. Y hasta ahora, de 24 jurisdicciones, solo 4 aceptaron la invitación. Y eso sería importante porque cuando el consumidor sepa que cuando te compras un termo, la nación se lleva tanto del precio, las provincias se llevan tanto más y los municipios también ponen la mano en ese precio, creo que los consumidores al momento de votar van a ver bien cómo se usan los fondos, se van a volver más exigentes, porque la Argentina tiene una estructura tributaria que el mayor peso de los impuestos está en el consumo. Eso es tremendo. Eso es tremendo, hace regresivo el sistema porque le afecta mucho más en porcentual al que menos tiene del que más tiene. O sea, todos pagamos el IVA, por ejemplo. Digo, el IVA, ingresos brutos, claro. que me sale una puteada cada vez que hablo Creo que de a todos ingresos igual, ¿no? brutos. Y después quiero profundizar eso para esclarecer bien por qué es tan tóxico ingresos brutos, y después las tasas municipales, que son el hermanito menor de ingresos brutos y que se cobra ilegítimamente por parte de los municipios. En Brasil dio muy buenos resultados, porque cuando la gente empezó a ver que si te cuesta 100 pesos algo y 40, 50 pesos se lo lleva el Estado, te vas a dar cuenta que el Estado es el socio que afecta al bolsillo y que no siempre te da lo que te tiene que dar en la prestación de servicios esenciales. Entonces, me parece que hace falta más conciencia para que el ciudadano exija a las provincias que discriminen cuánto se llevan en el precio y que después los municipios, que en los últimos años se han vuelto muy voraces y han cobrado una multiplicidad de tasas sin prestación de servicios. Entonces ahí es donde hay que poner foco para que la población sepa, porque el problema que tiene el impuesto a los consumos es que es invisible a los ojos. Es que eso te iba a decir, cómo la gran mayoría de los ciudadanos nos enteramos qué es lo que te están cobrando cuando vos haces compras. ¿De qué manera te informás cuando no estás en un medio de comunicación o no estás, digamos, nosotros somos periodistas y te entrevistamos a vos y vamos sabiendo, pero la gran mayoría que está tapado por urgencias, viviendo, ¿cómo hace el Estado o el gobierno en este caso para decirle, mirá que esto es por esto, te están, no quiero decir la palabra, pero no está bueno lo que estás pagando? Sí, te están metiendo la mano en el bolsillo. Y después, porque después los gastos públicos y los gastos superfluos, los gastos que no son esenciales, es con la nuestra. Claro. Y ahí tenemos que ser más exigentes. Pero ¿cómo llegás a todos? A un consumidor que está... No, bueno, la ley nacional invita a las provincias, la nación ya lo hace con el IVA, ya está discriminado.
¿sí? Pero falta una parte muy importante del precio, que son los impuestos sobre los ingresos brutos y las tasas municipales. En un momento, de sello. César, dijiste que hay jurisdicciones que ya están aplicando esto y otras que no. ¿Tenés presente cuáles son esas diferencias? Cava ya está aplicando, Santa Fe y Chubut. Ok, ¿sí? esas son las únicas que discriminan Después los impuestos. Mendoza ya lo reglamentó, pero todavía no lo puso en ejecución. Y las restantes Y las 17, 18 restantes, provincias. No. ¿Puedo decir que se hacen los boludos? Bien, podés. Puedo sí. decir, ¿no? Sí, creo que se entendió perfecto. ¿Entendió, no? Sí, Digo, para ser académico en el Perfecto. lenguaje. Ahora, César, hay algo que me pasa a mí con los impuestos, y acá me van a caer, saber cómo me van a caer todos. Que me gustan los impuestos, va a decir ahora. No me parece mal, no sé, creo que No, están no sé, bastante demonizados, pero en realidad lo que para mí debería estar más demonizado es qué hacen con los impuestos. Claro. Como, ¿se entiende lo que quiero decir? Vuelve todo lo que vos estás dando, tiene me lo una relación devuelve. directa. A ver, Igual no quiero meter impuestos en todo. Ingreso bruto me parece un espanto. Lo saco, chau. No, ni Pero siquiera lo yo meto. voy a avalar lo que vos decís con un dato. A ver. Los países escandinavos son muy voraces con lo que cobran de impuestos, donde paradójicamente no hay evasión. Paradójicamente son los que cobran más altos y no hay evasión. Ahora, ¿qué pasa? Ellos tienen, los gobiernos de los países escandinavos tienen un criterio que se llama la teoría del bienestar. Entonces, con esos impuestos te están obligados a darte bienestar. ¿Y qué significa esto? Tienen muy buena infraestructura, tienen muy buena salud, donde el contribuyente que pagó esos impuestos ya no pone la mano en el bolsillo, no necesita seguridad privada, no necesita salud privada, no necesita educación privada. Es más, me llegó una sorpresa, una vez fui a Dinamarca y empecé a preguntar y me dijeron, sí, hay educación pública y privada. Y la privada, ¿sí? Que no es que sea mejor, sino que tiene ciertas orientaciones o religiosas, informáticas, etcétera. La privada la paga el Estado, porque si te cobra impuestos te tiene que dar educación, y si vos elegís privada te la paga el Estado. Entonces, avalando, si se cobran muchos impuestos tiene que haber una buena contraprestación de los servicios, pero resulta que Argentina, ¿sí? Por ahora, vos tenés mucha carga de tributario, nación, provincia y municipios, y después tenés que contratar seguridad privada, quizás colegio privado, privada, salud privada. Y los más perjudicados son los pobres, además, en eso. Infraestructura porque- deficiente, Sí. las rutas complicadas. Total. Entonces, digo, ahí es donde una parte de la presión fiscal es cuánto te devuelven para que después no tengas que pagar por tu cuenta lo que el Estado debería prestarte con mucha eficiencia. Y ahora en esa distorsión, a grandes rasgos, porque es como una pregunta muy general, pero ¿a dónde le explicarías a un japonés que se va la plata de los impuestos de los argentinos? A un japonés. O a a alguien de un país. Mira, no sé. me ha pasado que vienen inversores del exterior o venían, ahora están volviendo, y cuando uno le explica cómo es el A un sistema inversor, ahí está. tributario Sí. en la Argentina, salen espantados por dos motivos. Por la complejidad, entre nación, provincia y municipio, más de 150 tributos, y eso es complejísimo. Y 150, sí, más de Ya, 150. ya solo por la coordinación. Claro, la complejidad, el costo de administrar, fiscalizar, etcétera, todo esto. Y en segundo lugar, lo que es la presión fiscal en la Argentina, la informalidad, que obviamente está relacionado íntimamente. Cuanto más presión fiscal, mayor es el premio al que está en la informalidad. Excepto en Noruega. Excepto en Noruega. Excepto Y en los Dinamarca. países escandinavos. Donde hay mucha presión fiscal, pero no hay informalidad. No hay informalidad. Entonces, ¿qué pasa? Los inversores salían espantados, más allá de otras cuestiones, cepo, brecha, restricciones a distribuir dividendos, etcétera. Pero por el tema impositivo salían espantados por la complejidad y además por la presión fiscal y los impuestos que son muy distorsivos, que ese es el problema principal de la Argentina, además de la complejidad y de la cantidad de tributos, que el sistema tributario en la Argentina está
contaminado, vamos a decirlo para que se entienda, por impuestos que hacen mucho daño a la actividad económica. Por ejemplo, decís ingresos brutos. Yo hago un podio. Sí, A ver, dale. el Y podio explicamos por qué hace y por qué se creó ese impuesto Claro, también. yo hago un podio y normalmente el podio es para 3, ¿no? Los 3 peores impuestos. No me alcanza 3, tengo Atención. que poner 4. Bueno, Bueno, los 4 peores impuestos de la Argentina. Llena todos los No, casineros. empezá por el cuarto, empezá por el cuarto porque viste que para generar intriga. No, déjame ¿Vas a empezar ir por el primero? por lo Sí. contundente. Vamos de Llena- vuelta. Los 4 peores impuestos de la Argentina. Sí, lejos, primer puesto para ingresos brutos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan malo ingresos brutos? Porque es un impuesto que se va acumulando en cada una de las etapas del proceso económico con un efecto acumulativo y en cascada, se va trasladando el mismo impuesto y llega repotenciado al consumidor final en una alícuota que empieza en el 3%, por ejemplo, hay distintas alícuotas, cuando el consumidor paga un 12%. ¿Sí? Además afecta a las exportaciones porque es un impuesto que no hay recupero de exportación. El exportador cuando exporta, en cada una de las etapas de los insumos que compró, tiene un contenido importante de ingresos brutos y cuando exporta no tiene recupero. Quiere decir que estamos exportando impuestos. En tercer lugar, no mide capacidad económica, o sea, si vendés a pérdida, pagás igual. ¿Sí? Y lo peor de todo, y esto es lo que hay que solucionar independientemente de discutir un sistema tributario ideal, posible, etcétera, lo que hay que solucionar urgente es lo que hacen las provincias cobrando ingresos brutos por anticipado a sabiendas, y yo creo que con mala fe, te cobran ingresos brutos por anticipado y tratan de no devolverte lo que te cobran de más. Vamos a poner un ejemplo para que la audiencia entienda. Sí, imagínate que te llega la factura de luz, ¿sí? Y te cobran de más la luz. Y vos vas y golpeás y tocas el timbre y decís, che, me cobraste de más. Sí, te cobré de más. ¿Sí? Devolveme. Ah, no, para devolverte yo te voy a mandar una inspección que puede durar años. Qué bárbaro. ¿Sí? Y además tenés que hacer una serie de trámites laberínticos, ¿sí? Donde a veces no se encuentra la salida, para que yo te devuelva después de ¿cuántos años? Bastantes años. Y además te voy a seguir cobrando de más. Esa plata que es cobrar de más es capital de trabajo de las empresas que lo pueden destinar a inversión, a pagar sueldo, a pagar a los proveedores, y lo tienen de rehén y incluso distorsiona la relación entre el fisco y el contribuyente, porque el contribuyente debería ser siempre el deudor, el fisco el acreedor, invirtieron los roles, ahora el contribuyente con saldos a favor, que en épocas de inflación es un helado en la mano, Claro. se va derritiendo y lo que va generando es un acreedor muy debilitado, porque cuando toca el timbre no le dan bola. O tratan de estirar la devolución porque ellos se están financiando a tasa cero y el contribuyente está pagando de más. Y está pagando de más a sabienda el fisco que cobra de más y que no quiere devolver. Esto es impensable de explicar a cualquier inversor Japonés. del exterior. Que vino. A un A ver, japonés. en Estados Unidos vos pagaste de más y sin hacer ningún trámite te viene el cheque de vuelta. Porque eso hace al respeto a que el contribuyente sea un ciudadano respetado. Acá el contribuyente es el que paga la gestión que hacen los gobernantes y además no es respetado, porque esto es una falta de respeto. Sí. Y además esto es un daño muy importante que le provoca al capital de trabajo. ¿Es fácil de eliminar? No. ¿Por qué no es fácil de eliminar? Porque representa el 4% del PBI. Entonces no hay superávit fiscal que alcance a dejar de lado ese 4%. Y sobre todo para los gobernadores, ¿no? Claro, que son los claro. que dicen, dame más coparticipación. Ingresos brutos representan promedio un 80% de la recaudación propia, más
más allá de lo que viene de coparticipación, a las provincias. Es el impuesto que más recauda. Ahora, un dato. Hace 20 años era el 2,4 del PBI. Wow. Creció al 4. Con lo cual, digo, así como aumentaron ingresos brutos con todos los efectos dañinos que tiene, aumentaron el gasto. O sea, ese exceso de ingresos brutos financió gasto. Gasto que quizás debería haberse evitado, ¿no? El gasto que no ha sido eficiente, porque si hace 20 años era 2,4, ¿por qué ahora es el 4? Y además por anticipado, el 70% de esa recaudación es anticipada. Es un monstruo, ingresos brutos, es un virus. Bueno, el virus es el top 1. Sí. Top 1. Top 2. Top El, dos, el segundo peor impuesto. Impuesto a las exportaciones, ¿sí? Cualquier tipo de impuesto a las Retenciones. exportaciones. Retención a exportación. Se llama retención porque cuando liquidas divisas ya te lo descuentan. O sea, la retención es al campo. Es un sobre todo. impuesto. Tienen que ser nulas, o sea, no tiene que existir. No tiene que existir. Prácticamente porque ningún país las tiene, además. solo 12 países, Claro. y si te doy la lista, son todos países desconocidos de África o de Asia, del tercer mundo. Claro. ¿Sí? Irrelevantes en la economía mundial. Irrelevante. Entonces, nuestros competidores no tienen ese impuesto. Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, México, que compite con mucho, con nosotros, tema autos, ¿sí? Brasil, tema autos. Entonces, están en una mejor situación. Exportar autos de cualquiera de estos países o de Argentina, con el margen muy pequeño, no podemos competir. Por eso... O sea, gobierno el concepto estaría, estoy pensando en concepto, ¿no? El concepto sería, vos para venderle a más países en el exterior, le vas a cobrar un impuesto. Sería como, es raro conceptualmente. Sí, claro. Digamos, raro, por no decir malo conceptualmente. Este es un impuesto que renació en el 2002 con la crisis del 2002. Claro. Y tuvo su punto más importante en el 2008, recuerdan, Claro, con la 125. en el campo. Claro. Un 3% del PIB. Ahí todos recaudado. hablábamos de ese impuesto. Un 3% recaudado. hoy no podés sacarlo El voto porque- no positivo, todo eso. Bueno, era el 3 antes de la votación. Si se hubiese votado afirmativamente, hubiese sido más del 3. Hoy representa menos del 1 y la semana pasada se anunció una baja gradual. En ese sentido, el gobierno está en el buen camino, el gobierno nacional. Entiende que sabe tiene que bajar. tiene que eliminar el impuesto a las exportaciones. Tal es así que se conoció antes de ayer un informe del Fondo Monetario que también sugiere eliminarlo. Mirá. Bien. Tercer impuesto. El tercer peor impuesto. Impuesto a los débitos y créditos bancarios, todo el mundo lo llama impuesto al cheque, pero es un impuesto de ida y vuelta. De la transacción. Es un impuesto que recauda mucho. Qué bronca me da ese impuesto. Sí. Ese me da una bronca. Ese es como- Antes dije, che, no me parece tan malo. Pero esto que estás diciendo ¿Y me por da qué te todo toca bronca. a vos? No, al revés. Porque a mí ingreso bruto, bueno, me toca porque obviamente, digamos, te toca. A todos les toca A ingreso todos. bruto. No, sí. Lo que pasa Pero es que no el te impuesto das al cuenta. cheque Vale, es por por exportar. depositar un papel. O Sí. sea, ni siquiera Sí, un papel ahora. Yo quiero contar un poquito. Este impuesto nació en el 2001 en plena crisis. O sea, nacen casi, o renacen Claro. en momentos de Exacto, crisis, donde el sí, Estado tiene que sí. manotear de cualquier lado. Exactamente. Y ahí, Son manotazos y ahí ahogados, digamos. Ese impuesto nació por un año. Claro, después. ¿Qué es cabalo? En marzo soplamos la velita del cuarto de siglo vigente. O sea, era un transitorio y se quedó. Y además... Impuesto que llega, no se va. ¿Por qué es tóxico? Además de por el engaño que te hicieron por un año y sigue vigente, ¿no? Esto es también una falta de respeto al contribuyente. Hay que mejorar esa relación entre el fisco y el contribuyente. El contribuyente tiene que ser más respetado, ¿sí? Y nació hace un año, sí, nació hace 25 años, y es un impuesto que mide transacciones, no mide capacidad económica. Solo 2 países en el mundo lo tienen, además de Argentina, Colombia y Perú. Claro, pues no es el cheque. Pero no es algo- quiero decir lo siguiente, en la Argentina es el 0.6 de débito y por el crédito. En estos otros países hay un 0 más, es 0,006, o sea que muy bajo. es casi nada. Y en Argentina- Y en Argentina, pero además no debería existir este Claro. impuesto porque alienta la informalidad también. Mucha gente no quiere pasar por banco
Y en los negocios, en las actividades donde hay muy poco valor agregado, ese impuesto gana más, se lleva más de lo que se lleva al bolsillo el intermediario, el que está en una actividad de poco valor agregado. Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, en una época yo tenía que cobrar por un cheque y tenía que ir a buscar el cheque. En una época había que ir a buscar el cheque a un lugar, a cobrar. O sea que por ahí me quedaba a 1 hora de casa, iba a buscar un cheque y después me contaban el 06. 06. Y decía, pero me estás cargando, o sea, la pérdida de plata. 06 no, son doble vía. Y el cuarto. El cuarto peor impuesto, sí. Tasas municipales de seguridad e higiene y con distintos nombres en distintos lugares. Vas a poner tercero ese. No, ese es el cuarto. Decía el nombre más bizarro de una tasa municipal, así que te digas. La del COVID. ¿Tasa COVID? Por ahí hay alguna peor. Todavía quedó alguna tasa de COVID que le cambiaron el nombre. Queda tasa COVID. Sí, el Morón. Tasa de seguridad e higiene. Quiero decir lo siguiente primero. Los municipios no están autorizados a cobrar impuestos. Solo tienen que cobrar tasas por prestación efectiva de servicio. Esos son los libros de texto. ¿Qué sería una tasa por prestación de servicio? Sí, bueno, si te da seguridad e higiene, concretamente tenés que ver que no necesitas seguridad privada y que las calles estén limpias. Ok. Sí, empezamos a ver la calidad del servicio o la prestación efectiva, pero supongamos que se presta el servicio de tasa de seguridad e higiene. ¿Cómo se debe calcular el servicio de tasa de seguridad e higiene? Prorrateando entre todos los que viven en el municipio el costo de ese servicio. Clarísimo. ¿Qué hicieron ya hace más de una década muchos municipios y después eso se contaminó y y todos están haciendo lo mismo? Están cobrando en función de ventas. Tipo la nafta. Están cobrando como un impuesto a la venta. Es el hermanito menor de ingresos brutos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Después el consumidor tiene una superposición de impuestos. Cuando consume, ¿sí?, se compra el termo, paga un impuesto al valor agregado, paga ingresos brutos y paga también la tasa de seguridad e higiene, que está en función de venta. Y después, en los últimos 2 años, muchos municipios afinaron la creatividad y están empezando a cobrar distintas tasas sin prestación de servicio. Por ejemplo, la tasa vial. ¿Van a cargar nafta al conurbano? Sí. ¿Ven que ya algunas estaciones de servicio dice se incluye la tasa vial? Sí. ¿Qué es la tasa vial? La tasa por el uso del pavimento del municipio. ¿Sí? Ahora, vos vas por la Panamericana, parás en una estación de servicio a cargar nafta, te matan con una tasa vial y vos lo único que hiciste es saliste de la Panamericana, entraste a la estación de servicio. Estás usando mi calle, me pagaban. Si tuviste que ir por la colectora, rompes el auto, ¿sí? Porque no ves la prestación del servicio. Nosotros tuvimos un caso muy interesante de un municipio, porque defendemos estos casos, porque nos pone locos y tratamos de ayudar a los contribuyentes que padecen esta arbitrariedad. Un municipio de la provincia de Buenos Aires creó una tasa por servicios generales. ¿Qué sería eso? Nada. ¿Qué son servicios generales? No tengo idea. Nada. Servicios generales, como la nada. O sea, la pusieron ahí y no hay ninguna justificación. No puede. Decir, tenés que identificar qué servicio y además de identificar, tenés que dar ese servicio. Sí, general, que no sabemos qué es. Servicios generales y querían cobrar a las explotaciones rurales el equivalente a 1 litro de gasoil por hectárea. Entonces, por supuesto, afecta el costo, afecta la productividad, afecta la competitividad. Bueno, muchos se negaron a pagar porque estaban pagando por algo que no iban a recibir. Los municipios, insisto, tienen que prestar el servicio por el cual cobran la tasa. Claro. El problema que hay es que algunos juzgados provinciales están muy alineados con el poder político, entonces cuando vas y reclamás, te buscan la forma de decirte no. Pero en este caso tuvimos la Cámara, la alzada, que dejó sin efecto para los contribuyentes que pelearon esto, pero pelear no es fácil porque, O sea, hoy la vía, para entender un poco, en cualquiera de estos 4 peores impuestos, porque entiendo que hay muchos más y que te costó elegirlos,
para hacer el ranking es una vía judicial, porque por más que haya buenas intenciones de ir eliminando, es muy difícil desarticular Yo separaría, por lo menos en esta gestión, hasta ahora, el gobierno nacional viene bajando impuestos, ¿sí? No son los más distorsivos todavía. Dentro de esos sí empezó a bajar de impuestos. De estos cuatro, el de las retenciones, digamos, pero el resto no. Estos cuatro le quedaría como asignatura pendiente débitos y créditos. Claro, que depende pero todavía no da el número del superávit ingresos fiscal. Brutos es imposible, entonces. Es provincias. Ingresos brutos provincial. Pero digo, por eso es imposible. No lo puede hacer. Habría que hacer un acuerdo fiscal con las provincias. Y eso que ya se hizo. Ha habido pactos fiscales, consensos fiscales, que eran excelentes ideas con ingenuidad política, porque no tenían sanciones por incumplimiento. Entonces, son las que hizo Macri en su momento. Sí, claro. Hubo también uno de Cavallo, también muy interesante, pero en la primera de cambio dejan de cumplir. Y no hay ninguna consecuencia. Entonces no hay ninguna consecuencia. ¿Cuál sería el acuerdo fiscal que habría que hacer tiene que tener un lema, palo y zanahoria. O sea, dar motivaciones y dar sí, premios y castigos, es la única manera. Castigos, para que la gente lo entienda, digo así. Entiendo. César, ¿cuál sería el escenario ideal? O sea, porque ahora se está discutiendo una reforma tributaria, hay como... Se va a empezar a discutir. Sí, ya está, ya lo tenés. No, se va a empezar a discutir. Pero algo sabés. No. Sos el estudio... Mira, vamos a decirlo, pero todavía no. Lisicki, Litvin y Abelovich es uno de los estudios más importantes tributaristas de la Argentina. Primero no tengo inferencia en ese... ¿Pero los han llamado de gobierno? No tienen diálogo. No. Pero ¿cuál sería el escenario ideal para una... O sea, que si vamos a decir te llaman... ¿Cuál sería el escenario posible? ¿Viste? Porque hay Está bien, en estos momentos... más que ideal posible. Hay mucha diferencia entre lo ideal y lo posible. Dentro de lo posible, yo creo que hay que reformular ingresos brutos, por lo menos en una primera etapa, para evitar el efecto cascada y acumulativo y para evitar que tenga incidencia en las exportaciones. Un poco lo que decía el consenso fiscal de Macri, eliminar la actividad primaria, eliminar la actividad de construcción, eliminar la actividad manufacturera. Ahí se quedó a medio camino porque dejó libre el camino del mayorista y levantó mucho la alícuota algunas jurisdicciones del mayorista porque no se había tocado eso. Yo creo que la reformulación de ingresos brutos tiene que ser con un impuesto a la venta en la última etapa. Okay. Solo en la última etapa. O sea, como si fuera un IVA. Como se hace en Estados Unidos. Pero sería como un IVA. No, el IVA es distinto. En Estados Unidos vas a comprar y es más tax. Pero el tax es el 8, depende del lugar, claro. ¿Sí? En Alaska el 0, ¿no? Pero anda a vivir Alaska. Pero bueno, yo creo que hay que reformularlo hacia eso y también, ser más exigente con las provincias, desde el lugar donde, ¿por qué aumentaron tanto ingresos brutos? ¿Y por qué cobran a sabiendas por anticipado? Entonces, yo no sabía lo del anticipado. No tengo idea. El ejemplo que te di de la luz es así, Es decir, nosotros lo vivimos todos los días. Clientes que tienen que endeudarse para pagar sueldos y tienen saldo a favor en ingresos brutos. Esa plata le vendría bien. Claro. O necesitan invertir, o necesitan pagar a proveedores. Sí, necesitan esa plata y está capturada ellos por la provincia. A ver, es plata de ellos. Entonces, mira, a nadie le gusta pagar impuestos, vamos a poner eso, ¿no? Vamos a dejar, a nadie le gusta pagar impuestos. No. Dicen que el mejor impuesto es el que paga el otro, ¿no? Sí. Ahora, si además de no gustarte pagar impuestos, te cobran de más, y además de cobrarte más no te lo devuelven, está en el peor de los mundos. Sí, además es lo que vos decías, ¿no? Llama siempre a hacer las cosas, a evadir, a hacer las cosas mal, a no ser una sociedad cumplidora cuando empezás a ver cosas indignantes. Cuando te faltan el respeto del lado del Estado. Porque además si no tenés después retribución por eso, no es que estás en un país nórdico donde el Estado te brinda todos los servicios de calidad. Pero ahí justo dice Globagnini, dice el SICER no puede ser constitucional, es insólito, que es un poco esto de lo que... Sí. Ahora, hay varias cosas que andan dando vueltas así con tema de impuestos. Ayer veía un debate en redes que involucraba incluso desde, de Marcos Galperín, Milei, Diego Iglesias, ¿viste? No sé si estuvieron viendo un poco, donde se planteaba si
O sea, ¿cuál es el mejor esquema impositivo? Más allá de las exigencias que uno tiene que hacer respecto a esos impuestos, ¿no? Digamos que son dos temas que van en paralelo, pero que son muy importantes, tanto uno como el otro. Hay que cobrarle, o sea, ¿cómo ves vos? O sea, ¿es desalentador cobrarle más impuestos a los ricos? ¿Es algo que hay que hacer? ¿Es algo que Argentina está bueno bien? El debate, está bueno. Mirá, yo concibo el sistema tributario como una herramienta, ¿sí? Y si es una herramienta, imaginemos un martillo. Yo el martillo puedo usar para construir o para destruir. En el sistema tributario hay que buscar la eficiencia y hay que buscar de qué manera generamos o incentivamos conductas o actividades económicas usando bien la herramienta, ¿sí? Ya ha habido experiencia en Francia cuando se crearon superimpuestos a los ricos, se fueron todos a Mónaco, ¿sí? En la Argentina, cuando se fue Macri, vinieron los Fernández, aumentaron bienes personales, que es un impuesto patrimonial, a una obscenidad del 2,25 y después crearon un impuesto a la riqueza, se fue gente a Uruguay. Y los cálculos que se hicieron en Francia en su momento y sirven para acá es que la gente que se fue la más adinerada y es la que se fue a consumir a otro país, dejamos de recaudar impuestos al consumo de gente que consume mucho y se fue a invertir a otro país, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que buscar la eficiencia y la eficiencia es, por ejemplo, generar impuestos que alienten la actividad económica. ¿Cuál es la coyuntura de la Argentina? Hace 20 años no crece. Bueno, tenemos que usar la herramienta para que la Argentina crece. En ese sentido, han escuchado hablar del RIGI, ¿sí? Sí. El RIGI es un sistema de incentivos para que más de 200 millones de dólares en inversión generen empleo, generen más actividad económica, exportemos, etc. Ahora hay un proyecto de super RIGI, ¿sí? Para actividades que nunca se hacen en Argentina y que si no se hace ese sistema de super RIGI no van a hacerse en Argentina, autos eléctricos, IA, biotecnología, etcétera, para más de 1.000 millones de euros. Es decir, los inversores grandes necesitan estabilidad para que no le cambien las reglas del juego. Son inversiones que tardan muchos años el retorno, con lo cual tiene que tener algún incentivo de ese capital que ponen. Y por el otro lado existe un RIMI, que es un régimen de incentivo para medianas inversiones que son para las pymes, que las pymes pueden invertir y le dan algunos beneficios que son los que tienen que motorizar. Porque la asignatura pendiente de la Argentina es que venimos de un círculo vicioso de muchos impuestos, menos inversión, menos consumo, menos actividad económica, más planes sociales, más gasto público y es un círculo que se retroalimenta. Tenemos que cambiar el círculo a un círculo vicioso. Menos impuestos. Virtuoso. Más virtuoso. ¿Qué dije? Vicioso. No, virtuoso, perdón, gracias por favor. Un círculo virtuoso. Menos impuestos, más inversiones. RIGI, RIMI, Super RIGI. Pero o sea, vos tenés que calibrar ahí entonces impositivamente para los que más tienen o los que quizás la van a poner acá en Argentina, hoy, no los expulses. Yo creo, no, claro, es que hoy el objetivo es más actividad económica, ¿sí? ¿Y cómo viene más actividad económica? Por más inversiones. Y el objetivo es dar empleo, ¿sí? Entonces, usar el sistema tributario como herramienta para generar todo esto, ¿sí? El gobierno nacional está en esa sintonía. A mí me parece que quedó a la intemperie las empresas que no son pymes y que no le da el bolsillo para los 200 millones o los 1.000 millones. Te quedó ahí en el medio. Y ahí hay un proyecto presentado por un senador, ahí colaboramos un poquito, para ahí que sí. Empresas que no son pymes puedan también tener unos beneficios y eso va a alentar mucho las economías regionales porque es gente que invierte en distintas partes del país, pueden invertir 10, 15, 20 millones de dólares, eso fortalece a la actividad económica fuera de Buenos Aires, fuera de Neuquén, fuera de Salta, que son los lugares que hoy se asemejan a Disney, ¿no? Vas a Neuquén y Neuquén explota, 20 familias por día, ¿sí? Por toda la cadena de valor que tiene que ver con Vaca Muerta. Vas a Salta, a San Juan, a Jujuy,
también, ¿sí? Bueno, ahora hay otros sectores que hay que darle, motorizar, y ahí es donde el sistema tributario puede ser como una buena herramienta para construir, no para destruir. Y el tema de los ricos y los pobres, primero hay que reformar el sistema tributario de que los pobres paguen menos impuesto al consumo, para lo cual hay que generar mucha riqueza para que después los súper ricos paguen mucho más impuestos por la riqueza que genera. O sea, en el ideal es eso. El ideal es sí. Pero ahora no, porque hay que incentivar la actividad económica. Hay que incentivar la actividad económica. Paso a paso. Sí, y no hay que expoliar con impuestos que además no brindan los servicios que se comprometan a brindar de la calidad que tienen que dar. Entonces no podemos ser tan voraces fiscalmente con los ricos, cuando en rigor de verdad hoy estamos siendo muy voraces con los pobres, con esta estructura tributaria que no viene de ahora, viene de hace 4 décadas. ¿Sí? No podemos pedirle que incrementemos impuestos a las ganancias si tenemos una sobrecarga de impuestos al consumo y si además no estamos generando riqueza. Los países que tienen más recaudación de impuestos a la renta, impuestos a las ganancias, son los países generadores de riqueza. Nosotros no somos generadores de riqueza todavía. Esa es la asignatura pendiente. César, qué interesante escucharte. Tenés que volver a hacer una parte 2 y decirnos un ranking de los impuestos que salvarías, tus preferidos. Claro, total. Mirá, es difícil esa palabra preferido porque a nadie le gustan los impuestos. Es un chiste. Hay que romantizar los impuestos. Yo lo voy a decir, lo voy a repetir. A ver, tomo eso. ¿Viste? Hay que pagas impuestos y te devuelven con esto. Quiero decir algo muy importante. Sí. El gobierno tiene vigente una ley que se llama de inocencia fiscal. Sí. Y que crea un régimen simplificado para contribuyentes que pueden entrar en este régimen. Y se llama inocencia fiscal, y al principio me pareció que era un concepto demasiado generoso, pero este régimen de inocencia fiscal tiende a romantizar la relación entre el fisco y el contribuyente. Claro. Lo respeta más, invierte la carga a la prueba. Normalmente cuando estamos en la actividad privada toca el timbre un inspector con cara de pocos amigos y con la idea de llevarse puesto al contribuyente. Bueno, el régimen de inocencia fiscal tiende a evitar todo eso. César, volvé, te vamos a volver a invitar, así conversamos, seguimos aprendiendo con vos sobre el sistema tributario argentino, las reformas necesarias y también las cosas que están bien, que nos quedaron muchas cosas pendientes para conversar. Muchas gracias por venir. Un placer estar acá. Gracias.